un anime no se arruina de la nada. Esa es probablemente la idea más incómoda cuando empiezas a ver qué pasa detrás de cámaras en la industria, porque cuando una serie cae en picada, lo fácil es decir que se volvió mala, que el estudio no dio el ancho o que simplemente no supieron adaptarla, pero la realidad casi nunca es tan simple. Muchas veces, el problema viene de decisiones muy específicas que se toman durante la producción, decisiones que en el momento pueden parecer lógicas, necesarias o incluso inevitables, pero que terminan cambiando por completo el destino de la historia. Y lo más interesante es que muchos de estos animes no eran mediocres, al contrario, tenían todo para convertirse en algo grande. Soy Brando Martínez de Unichannel y hoy vamos a hablar de 5 decisiones de estudio que no solamente afectaron un anime, sino que terminaron hundiendo todo su potencial. Voy a empezar con un caso que probablemente ya tienes en la cabeza porque fue de los más dolorosos de ver en tiempo real: The Promised Neverland. La primera temporada funciona casi como un ejemplo de manual de cómo construir tensión. Todo está medido, la información que se revela, el ritmo, las decisiones de los personajes, cada episodio suma. Por eso, cuando llega la segunda temporada, el cambio se siente casi inmediato. Pero no porque de pronto todo sea horrible, sino porque empieza a avanzar demasiado rápido. Y aquí está la decisión clave. No fue solo desviarse del manga, fue intentar cerrar la historia en mucho menos tiempo del que realmente necesitaba, eliminando arcos completos como Goldie Pond. Esto no es un detalle menor, porque Neverland no es una historia de acción que puedas resumir sin consecuencias. Es una historia que depende completamente del desarrollo estratégico y psicológico de sus personajes. Cuando quitas esas etapas intermedias, Emma deja de evolucionar como debería, Norman pierde impacto en su regreso y el mundo que se estaba construyendo se vuelve mucho más simple. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que las decisiones dejan de sentirse ganadas. Todo pasa porque tiene que pasar, no porque la historia lo haya construido. Y aquí es donde entra algo importante. El problema no fue hacer cambios, el problema fue hacerlos sin darles espacio para respirar. Porque sí, hay animes que cambian su material original y funcionan, pero aquí la sensación es otra. Es el estar viendo el resumen acelerado de algo que antes tomaba su tiempo. Y cuando una serie pierde el control de su ritmo, también pierde la confianza del espectador. Y una vez que eso se rompe, ya es muy difícil recuperarlo. Ahora, si hablamos de romper una historia desde dentro, tenemos que hablar de Tokyo Ghoul, porque este caso es todavía más extraño. La primera temporada establece un tono muy claro, oscuro, introspectivo, centrado en la identidad de Kaneki y en su conflicto interno. Todo bien hasta ahí, pero luego llega Route A, que decide tomar un camino original alejándose del manga. Y ojo, esto no es automáticamente malo. Hay ejemplos donde funciona, pero el problema es lo que pasa después. Porque una vez que rompes la continuidad de tu propia historia, tienes dos opciones: o te comprometes completamente con este nuevo camino, o reconstruyes con muchísimo cuidado la conexión con el material original. Tokyo Ghoul no hizo ninguna de las dos. Lo que hizo fue avanzar como si nada hubiera pasado y luego intentar retomar elementos del manga en Tokyo Ghoul Re, pero en un formato extremadamente comprimido. El resultado es una narrativa que se siente fragmentada, donde los eventos importantes pasan sin el peso que deberían tener y los personajes ya no encajan del todo con lo que el espectador vio antes. Kaneki, por ejemplo, deja de sentirse como una evolución natural y empieza a parecer una versión desconectada de sí mismo. Y aquí es donde entra una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando una historia intenta ser fiel después de haber dejado de serlo? Lo que pasa es que pierde coherencia emocional, y cuando eso ocurre, no importa qué tan fiel seas después, el daño ya está hecho. Tokyo Ghoul no cayó por desviarse del manga, cayó porque nunca terminó de decidir qué historia quería contar, y en ese proceso perdió lo más importante, con la conexión con su propia narrativa. El siguiente caso cambia un poco del enfoque, porque aquí no hablamos tanto de historia, sino de producción pura. Pero el impacto se siente igual o incluso más fuerte. The Seven Deadly Sins o Nanatsu no Taizai. Este anime venía con una base sólida, sobre todo en sus primeras temporadas, donde el trabajo de A1 Pictures mantenía una consistencia bastante clara en la animación y puesta en escena. Pero en su punto más importante, justo cuando la historia estaba en sus momentos clave, ocurre un cambio de estudio a el estudio Dean.
acompañada de un calendario de producción que fue bastante apretado. Y aquí es donde mucha gente simplifica el problema diciendo se volvió feo, porque bueno, sí se volvió feo, pero en realidad va mucho más allá. Cambiar de estudio no es solo cambiar quién dibuja, es cambiar equipos completos, flujos de trabajo, dirección visual e incluso interpretación de la obra. Y todo eso requiere tiempo que esta producción no tenía. El resultado no es solo una caída de calidad visual, sino una pérdida de impacto en lo que la serie hacía mejor: las peleas o la dosis de dopamina que todo fan de Neketsu necesita. Porque en un anime de acción, la percepción no es todo. Si un golpe no se siente fuerte, si una escena no transmite peso, entonces deja de importar lo que está pasando. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. No fue solo que se viera peor, fue que dejó de sentirse igual. Y cuando eso pasa repetidamente, el espectador deja de tomarse en serio lo que está viendo. Este es un caso donde la decisión no fue el elegir un mal estudio, porque Studio Deen en general no es un mal estudio, es un estudio bastante veterano, sino forzar una producción compleja dentro de un tiempo insuficiente. Y cuando haces eso, el resultado casi siempre se resiente. Ahora, hay casos que duelen todavía más, porque no fallan por falta de calidad, sino por exceso de ambición. Y ahí entra Wonder Egg Priority, que probablemente es uno de los ejemplos más frustrantes de los últimos años. Desde el inicio, la serie deja claro que quiere hacer algo distinto. Toca temas pesados como el trauma, el suicidio y la identidad, y lo hace con una dirección muy cuidada y un enfoque bastante sensible. Todo parecía apuntar a algo grande, hasta que empiezan a aparecer señales en problemas de producción, recaps inesperados, retrasos y finalmente un episodio especial que termina funcionando como cierre de la historia. Aquí es importante separar lo que sabemos de lo que interpretamos. Lo que sabemos es que hubo problemas para completar episodios a tiempo y que el final tuvo que reorganizarse en un formato distinto. La interpretación es que la serie ambicionó más de lo que su calendario podía sostener. Y esto es clave, porque Wonder Egg no es una historia que puedas improvisar al final, como lo que pasó. Es una historia que necesita precisión, especialmente en su cierre. Cuando ese cierre se ve obligado a compartir espacio con recapitulaciones o soluciones apresuradas, la sensación cambia por completo. Ya no estás viendo una conclusión, estás viendo una reconstrucción. Y eso rompe el impacto emocional, porque el espectador siente que la historia no llegó a donde debía, sino a donde pudo. Este tipo de casos son los que más generan discusión, porque no es que la serie fuera mala, es que se quedó a medio camino de algo que pudo ser increíble. Y por último, tenemos un caso donde la decisión no fue narrativa ni de calendario, sino técnica. Hablamos de Berserk del 2016. Adaptar Berserk nunca ha sido fácil, y eso es algo que se sabe desde hace años. Es una obra muy particular, con un estilo visual muy marcado y una atmósfera que depende muchísimo del peso de cada escena. En este caso, la decisión fue apostar por un estilo híbrido entre animación 2D y 3D, con la intención de innovar, entre comillas, y encontrar una forma distinta de adaptar la historia. En papel suena interesante. El problema es la ejecución, porque cuando una técnica no logra integrarse completamente con la narrativa, deja de ser una herramienta y se convierte en una barrera. Y eso es lo que pasó aquí. No es solo que se vea raro o bueno, feo, es que el movimiento, la fluidez y la sensación de peso no terminan de encajar con lo que la historia necesitaba transmitir. Se ve horrible, vaya. Berserk requiere que sientas cada golpe, cada momento incómodo, cada silencio pesado, y cuando eso no se logra, la experiencia cambia por completo. Este es un caso donde la intención no era mala, me imagino que no era mala intención lo que querían hacer, pero es que la ejecución no alcanzó el nivel que la obra exigía. Y cuando la técnica falla en una historia tan dependiente de la atmósfera, pues el impacto se pierde casi por completo. Si te das cuenta, todos estos casos tienen algo en común, y es que ninguno falló por falta de material o por falta de ideas. Fallaron por decisiones que, en su momento, probablemente parecían necesarias. Recortar para avanzar más rápido, cambiar de dirección, ajustar producción, experimentar con nuevas técnicas, pero que ignoraron algo fundamental:
el contexto en el que se estaban tomando. Porque una historia no solo depende de lo que cuenta, sino de cuánto tiempo tiene para contarlo, de cómo se ejecuta y de si todas esas decisiones están alineadas entre sí. Y aquí viene la parte más interesante, porque hay dos formas de ver todo esto. La versión oficial habla de cambios de producción, limitaciones reales y decisiones creativas, pero la lectura crítica apunta a otra cosa: presión por cumplir tiempos, prioridades mal alineadas y falta de planificación a largo plazo. Y eso nos deja con una pregunta bastante incómoda. ¿Y si muchos de estos errores no fueron realmente errores? ¿Y si fueron decisiones conscientes para sacar adelante proyectos bajo presión, aunque eso significara sacrificar parte del resultado final? Al final, estos animes siguen siendo recordados, pero no solo por lo que fueron, sino por lo que pudieron ser. Y eso es lo que los hace tan interesantes de analizar. Porque en la industria del anime, una sola decisión no solo cambia una escena, puede cambiar completamente la historia.